Bueno, este día quiero dar gracias a Dios por su cuidado, su bondad y pues el cariño de ustedes, la iglesia local, ¿verdad? Que siempre están mostrando atenciones. Yo con humildad lo recibo, mi esposa, mi familia, mis hijos. Gracias por todo. Y bueno, hace un momento estaban cantando mis hermanos, poderoso Dios. Esta es una de las realidades, dice el amén. Tenemos a un Dios poderoso. Estoy sentado allí y estoy viendo a todos los participantes acá en la plataforma y pues veo a mi hija Timna aquí y esto es lo que cantamos. Tenemos un poderoso Dios. Algún día ella compartirá con ustedes, pero para mí, mi familia, para mi esposa, es poderoso Dios lo que mi hija está aquí de vida por la misericordia de Dios. Esta mañana vengo de predicar de Fontana, había tenido una invitación y estuve predicando hace una hora y media que salí de allí. Me acompañó mi hija, me acompañó mi hermano Edgar, gracias hermano Edgar. Mi esposa no nos pudo acompañar, pero aquí estamos y todo esto no es más que la mano, la misericordia de Dios. Así que seguiremos cantando poderoso nuestro Dios. Por otro lado, pues vemos los cuidados, las bendiciones. Nuestra hermana que ya regresó de Centroamérica, levante su mano hermana, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Cuántos estuvimos orando por ella? Y ahorita pues se me quiere salir el corazón, ¿verdad? Porque va entrando mi hija mayor. A veces no quieren venir porque saben que no los puedo ignorar. Levanto el nombre de Cristo porque Él me ha dado mis hijos. ¿Dice amén? Y es una bendición. Así que no tengo con qué pagar al Señor tanta bondad, tanta misericordia. Hace unos días o meses, ya no me acuerdo cuándo fue, pero le reclamé, tú eres la culpable de que yo fuera papá. Fue la primera que nació. No le gusta que diga la edad, pero por ahí le ando en los 45, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando pienso en todas estas cosas, pienso en la misericordia de Dios, en la bondad del Señor. Y cada uno de los presentes aquí, antes de hablar de tantas cosas que las que debemos dar gracias a Dios, damos gracias a Dios por nuestra familia, ¿sí o no, hermanos? Nuestros hijos, nuestras hijas, la descendencia que Dios nos da. Y nuestro deber es ese, que nuestra descendencia continúe alabando al Señor. Y precisamente de eso vamos a compartir esta semana. Hoy especialmente en todo el planeta se celebra, en la mayoría de los países celebran lo que es la Semana Santa. Ya saben, la Semana Santa da inicio con el Día de Ramos, que es hoy, y hay en los países diferentes manifestaciones o presentaciones que llevan a cabo. Algunos, por ejemplo, como en México, en Iztapalapa, cada año hacen la representación de el camino al Calvario, Jesús cargando la cruz, todo eso, y meten mucho personal, y bueno, lo único que nos da preocupación es que entre la cultura se mezclan verdades y no verdades, dicen amén. La Biblia nos habla de que el Señor fue arrestado y nos habla precisamente de la celebración de este día. Hace un momento decía en Fontana a los hermanos, los que conocemos México sabemos que en Iztapalapa hay un evento que se hace la representación del arresto, crucifixión de Jesús, y es un movimiento grande por años. Pero si alguno de ustedes averigua un poquito ahí con el Chisme Book, España, olvídese, es algo exagerado lo que hacen. Es tremendo. Y vuelvo a repetir,
respetamos todo lo que la gente hace, pero tenemos que tener el cuidado de que entre cultura y cosas entretengamos lo que es verdadero, lo que es bíblico. ¿Dicen amén? Y entonces no celebraremos un año solamente la Semana Santa, sino que, por ejemplo, aquí estamos siempre como pueblo de Dios y en cada lugar que se alaba al Señor, todo el año es santo. ¿Dicen amén? Toda la vida es santo. ¿Y por qué menciono esto? Porque en la cultura hoy se abstienen muchos de muchas cosas, como comidas y bebidas y hasta de no hablar mal, pero nomás pasa la Semana Santa y entonces se hacen doble, retoman su vida. Y no se trata de esto. Si algo vino a traer el Señor es renovación, vida nueva, dice el amén. Todo lo viejo quedó atrás y viene a marcar, está vivo, lo presente, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y precisamente quiero iniciar con el tema que vamos a estar compartiendo en estos días, aunque pase la Semana Santa. Voy a estar hablando el miércoles, los que nos siguen en los medios, voy a continuar. Y hoy quiero hablarles de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Y más que una representación, una historia, quiero depositar en su corazón lo que la palabra del Señor nos enseña, y es la entrada triunfal y por qué es entrada triunfal. Así que, ¿están listos, hermanos? Como siempre, sus notas, si las apuntan y en casa ustedes se meten a la palabra, siempre tendrá hambre por la palabra, y cuando usted lea esta palabra que es espíritu y es vida, su horizonte se va a ampliar y vamos a entender que entonces el Señor vino a cambiar las cosas. Y no solamente vivimos una semana absteniéndonos de muchas cosas malas, sino que todos los días, mientras Dios nos presta vida, podremos elegir lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Así que la lectura para que esta semana puedan leerlo es en Mateo 21. Y durante el miércoles y el próximo domingo, que es resurrección, estaré dándoles todas las escrituras que coinciden en los 4 evangelios, hablando del acontecimiento. Sin embargo, para que este acontecimiento sucediera, no fue algo improvisado, no es algo que sucede así nada más. Ya desde la antigüedad, y precisamente en el libro de Zacarías, el capítulo 9, verso 9, está anunciado y profetizado cómo sería exactamente la entrada triunfal a Jerusalén. Amén, hermanos. Así que tiene una buena tarea, capítulo 21 de Mateo y Zacarías 9, 9. Entonces quiero llamar su atención a pequeños detalles importantes para entender lo que es la entrada triunfal del Señor Jesús. En los días que el Señor Jesús empieza su ministerio, entendamos cómo sucedió rápidamente para que podamos entrar en escena, en el escenario y comprender, porque a veces no solamente nos enfocamos en ese momento, pero quiero recordarles que Jesús vivió por 30 años allí, en Nazaret. ¿Dicen amén? 30 años viviendo como familia, como hijo de familia, sus hermanos, sus hermanas, que ahí está en la escritura, y su madre y su padre adoptivo José. Y un día, en el tiempo de Dios, para que se cumpliese lo que Zacarías dice y describe, entonces lo voy a leer y retomamos la historia. Dice Zacarías, verso 9 del capítulo 9. Es una declaración de alegría, hablándole al pueblo de Israel. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Márcalo y lo puede leer en casa, y si quiere leer todo el resto del contexto, pues gloria a Dios.
Entonces quiero marcar, esto es el anuncio de la entrada. Pero si usted lee Isaías, váyase a leer los capítulos primeros de Isaías y va a encontrar que habla que un día la Virgen daría a luz un hijo. ¿Dicen amén? Describe quién era Jesús en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y bueno, y lo describe, ¿y quién es él? Dios admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, hay un proceso. Y esto también va más atrás, porque a Israel se le había dicho, de tu descendencia, de entre ti, el pueblo de Israel, levantaré profeta. Así que ya estaba la palabra, levantaré profeta de entre Israel. Luego anuncia, nacerá un niño, la Virgen dará una luz y empieza el proceso glorioso de anuncio. Y ya cuando llegamos a Zacarías, recuerde usted que Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento para llegar a Mateo. Y entonces se presenta el paisaje exactamente. Y esto es en el cumplimiento. En otras palabras, acuérdese de esto, Jesús nació bajo la ley y vivió bajo la ley hasta los 30 años. ¿Dicen amén? Recordemos que la ley cambia en su sacrificio precisamente, en su muerte y resurrección. Cambia. Ahora, también lo ha dicho el profeta, Moisés dio mandamientos en piedras, en tablas. Pero el profeta dice también, un día escribiré mis mandamientos en su mente y en su corazón. Y esos somos los que disfrutamos hoy usted y yo. Porque usted y yo no vamos tras los 10 mandamientos de la ley, sino lo que el Señor Jesús resumió en su persona. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y quien cumple esto, dice, cumple la ley, cumple todo. Dice amén, quedamos completos. Entonces, es un panorama que va teniendo sus eventos. Y precisamente Jesús a los 30 años sale un día de la carpintería que dejó su padre. Sale del ambiente familiar, se despide de María y no vemos esto en la escritura descrito con detalles, pero simplemente lo vemos porque habla que él era conocido por esos 30 años de su niñez. La gente sabía, era el niño Jesús, hijo de José y María, y está en la Biblia testificado. El hijo del carpintero. Pero pasado el tiempo, ahora dicen, el carpintero tomó la profesión de su padre y aprendió y siguió allí como un hombre responsable, trabajador y con una observación tremenda, un cuidado por su madre, que hasta aún antes de morir colgado en la cruz, la encargó a Juan, el discípulo amado. ¿Dice el amén? Y a los dos les dijo, a ella, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. En otras palabras, el Señor haciendo un orden, cumpliendo la profecía, pero no haciendo un desbarajuste. En otras palabras, barriendo con todo, ¿verdad? Como acá, hoy en el tiempo moderno, alguien quiere algo y decimos, caiga quien caiga, yo voy sobre lo mío. No, no es así. Jesús siguió un orden. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. Por eso el apóstol San Pablo nos recomienda, hagamos todo en orden y decentemente. Solo como un dato de estudio le doy, que cuando el Señor resucitó, se lo voy a poner de esta manera, lo habían puesto en una tumba, lo habían embalsamado, lo habían puesto con sus cosas, sus túnicas, todo. Cuando el Señor resucitó, pongámoslo así, hasta la cama tendió antes de irse. ¿De qué estamos hablando? De un Dios de orden, ¿dicen amén? Allí encontraron todo ordenadito. No como algunos de nosotros que nos levantamos y se queda el guerrero allí, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por mi esposa que
Ella no sale del cuarto si no tiende la cama. A menos que yo esté ahí roncando, pues no me avienta para el piso. Pero tan pronto oye que salgo del nido y va y acomoda todo, ¿no? Gloria a Dios. Es un orden. Jesús tuvo orden en todas las cosas. Y espero que vaya siguiéndome continuamente, use el hilo de la imaginación basado en la Escritura y no lo pierda para que cuando si llegue el momento usted tenga que hablar con alguien, les pueda explicar. Es que no nomás es que llegó el ángel y nació el niño y María, no, hay un aviso antes, un Dios de orden poniendo todo. ¿Dicen amén? Así que Jesús sale a los 30 años. Un dato importante, ¿por qué a los 30 años? Volvemos al orden. El pueblo hebreo, los varones, no tenían voz ni voto hasta que cumplían los 30 años. Ya sabe que en México hay letreros en muchos lugares, los que anduvieron como yo por ahí en Egipto, ¿se recuerdan? ¿Qué decía en la entrada? No saben, mire qué santos. ¿Qué decía allí en la entrada? Y en otros, de 18. No se permite la entrada a menores de 18. Entonces, acá nuestras culturas han cambiado. Pero allá no se trata de que a la edad del Señor Jesús, 30 años, era que a lugares indebidos. No, simplemente en cultura, un hombre no tenía voz ni voto sino hasta los 30 años. Ahora usted entiende por qué Jesús esperó 30 años. No estamos hablando de un adolescente, ni de un joven ocurrente, sino de un hombre ya de 30 años, responsable, miembro de una familia, trabajador, un trabajo definido, ¿verdad? Pero en el momento que Dios tiene el plan de que empiece tu labor, entonces Él te llama y Jesús sale para nunca volver a la carpintería. ¿Dicen amén? Y aquí es cuando recoge a sus discípulos, los empieza a llamar. Tú lees los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vas a encontrar este proceso. Ahí hay unas letritas chiquitas arriba de cada subtítulo, te dicen los capítulos y en qué otro evangelio están, síguelos y ten paciencia, brinca de uno al otro, ve y gózate y amplía tu panorama, tu visión de conocimiento bíblico, dicen amén, para poder compartir con alguien más y de esta manera dejar que el Espíritu Santo toque en el momento a la persona. Así que Jesús llama a sus discípulos, envía su ministerio y lo que vamos a llegar ahorita es que ya han pasado, de esa edad de 30 años, ya han pasado, vamos a decir aproximadamente 3 años y medio, que Él llamó a los discípulos, estuvo predicando, caminó por aldeas y ciudades, porque el Señor no andaba buscando lugares solamente que tuviera preferencia por ellos. La Biblia dice exactamente, por aldeas y ciudades se enseñaba. Y esa era la escuela de los apóstoles, andaban con Él. Escuche bien, cuando Él viene a esta entrada triunfal a Jerusalén, ya fue la escuela para los discípulos y los trae con Él. Entonces, llega cerca de Jerusalén en los días en que se iba a celebrar la Pascua. Dato importante, ¿qué celebra la Pascua? La Pascua celebra al pueblo hebreo, el judío, hasta el día de hoy celebra la libertad, la salida de Egipto y camino rumbo a Canaán. ¿Dicen amén? Pero esta entrada triunfal ahora, dale gracias a Dios porque en su misericordia, allí entramos tú y yo. El mensaje es el mismo. Cuando el Señor entra a Jerusalén y personas le recibieron, la historia les cambió. Salieron también a libertad del Egipto del pecado. ¿Dicen amén? Hoy por hoy tú y yo celebramos una libertad del pecado. Y según la Biblia, somos adoptados
salvadoreño, mexicano, centro sudamericano, Ecuador, somos adoptados en Cristo, no siendo judíos, somos ahora por su sangre preciosa. Y esto es una bendición y un cumplimiento que el Señor le prometió a Abraham, al primer patriarca. En ti serán benditas las familias de la tierra. Es glorioso. Así que el Señor Jesús está por entrar, y lo que el capítulo 21 de Mateo nos deja ver es que ya cerca de la ciudad, el Señor detiene a sus discípulos. Esperen un momento aquí. Y llama a 2 de ellos. Y los manda, vayan a tal lugar y van a encontrar un burrito. Pollino quiere decir nuevecito. No ha sido montado. Y cuando lleguen y empiecen a querérselo traer, los dueños, la familia le van a preguntar, ¿qué estás haciendo? Bueno, díganle, el Señor lo necesita. Ojo, atención de orden. El Señor lo necesita, nos mandó, pero lo devolverá. Sigue el orden, ¿cuánto me están entendiendo? Un orden glorioso. Los discípulos hacen lo que el Señor dice, regresan, vienen con aquel burrito que es precioso y llegan inmediatamente que llegan con el Señor, le ponen un manto y el Señor cabalga sobre ese burrito glorioso, se sube. Y empiezan a entrar a Jerusalén. Ahora bien, el Señor miró esa ciudad antes. La miró y lloró y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Pastor, eso no está en Mateo 21. No, pero ya le dije que Mateo 21 lo va a mandar a Marcos, a Lucas y a Juan. ¿Dicen amén? Y luego, como grande ayuda, cada vez que usted llegue a la Escritura, en los evangelios va a encontrar la entrada triunfal. Y a donde dice la entrada triunfal, le da todo lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que, ¿cuántas veces, dijo el Señor, llorando sobre Jerusalén, sobre su pueblo? ¿Cuántas veces te quise recoger como la gallina sus polluelos y no quisiste? Tú matas a los que te son enviados, matas a los profetas. Y el Señor llora porque esa ciudad ha sido terrible. ¿Por qué razón? Escuche bien, el pueblo había sido liberado en la antigüedad de Egipto y traído, pero se olvidaron. ¿Y de quién se olvidó? Acuérdense que hay generaciones. Salmo 78 dice, y lo aclara David, vuestros padres fueron contumaces y no le hablaron a los hijos de estas cosas. Así que para el tiempo que el Señor Jesús llora sobre Jerusalén, los padres no habían hecho ya su tarea y ya los hijos estaban por ningún lado, igual como en el tiempo de los jueces. Cada quien vivía como le daba la gana y nadie de la generación nueva sabía nada de Dios. ¿Quién ha leído eso en los jueces? Así está. Y había una repetición ahora. Por eso el Señor lloró, porque la generación de su momento, muchos ni siquiera sabían. Solo estaban los religiosos, los principales, el sumo sacerdote, los escribas, los hombres mayores, estaban allí, pero ya no estaban haciendo su tarea y el pueblo se movía como bien quería. Por eso el Señor lloró. Volviendo entonces a este capítulo 21, el Señor se monta ese burrito con ese manto que le pusieron los discípulos y empieza a caminar. Y para ese momento, la gente que lo escuchó predicar al Señor Jesús, por esos últimos 3 años y medio, recuerde, estaban allí muchos, porque Él predicó en toda la comarca, aldeas y ciudades. Así que tú vas a encontrar que la Biblia, cuando vayas a tu Biblia, ponle en la concordancia fama, y vas a encontrar que la fama de Jesús había recorrido todo el territorio de su área.
El que no lo conocía había oído hablar de él. La fama se extendió. Cuando llega el día que él va a entrar con ese burrito, asómbrate, empieza a dirigirse porque no ha llegado a Jerusalén. Está antes de llegar, cuando pide el burrito, se lo trae y ahora empieza a caminar y lee la Biblia delante de él y atrás de él. Multitudes gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y para expresar esa palabra, lo habían oído y sabían. Había muchos que sabían, habían visto los milagros, maravillas, sus palabras, lo dijeron. ¿Quién es este hombre que habla con esta autoridad? Entonces, mucha gente, y aún en este capítulo, muchos, cuando entra a Jerusalén finalmente, gracias hermano, y los que van entrando enfrente y van gritando, y los que vienen detrás, y por supuesto, me imagino a los discípulos detrás del burrito. ¿Lo ve conmigo? ¿Se lo está imaginando? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, vino a darnos un ejemplo tremendo. A Dios tu apellido, a Dios tu casita y lo que tú te crees mucho. A un burrito, gloria a Dios. Y yo no sé, pero si usted quiere, yo sí quisiera decir que quiero ser ese burrito. Alguien por ahí escribió y dice que cuando iban entrando el burrito levantó las orejas. Pensaron que era el Filomeno de la India María, pero no, ¿verdad? Dice, el burrito levantó y hasta empezó a caminar diferentes. Mira, me están gritando todo. Y alguien le dijo, no, burrito, no es a ti, es el que viene montado en ti. Entonces, se lo dejo como una ilustración solo para reflexionar, dicen amén. A Él sea la gloria, no a ti ni a mí. Dele palmas al Señor porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Escritura que cuando Él toma ese burrito y camina, los que van enfrente y los de atrás van gritando. Pero sin duda alguna los que van enfrente van poniendo también mantos para que pase. E inmediatamente otra gente, quizás no teniendo mantos, corrieron y empezaron a cortar ramas de árboles, en otras palabras, palmas. Y las iban tendiendo y seguían gritando y el impacto era glorioso. ¿Cuántos se gozan? Y el Señor iba avanzando. Ya en la ciudad, escúcheme bien, los que posiblemente no lo oyeron predicar, porque no todo el mundo realmente lo escuchó. Aquí había dos grupos, los que venían gritando, gozándose por la entrada. Y recordemos que Israel estaba esperando un libertador. Estaban siendo, ya no eran esclavos de Egipto, pero ahora eran esclavos del imperio presente. El imperio romano. Se gozaban, pues Él nos va a libertar. Alguien quizás diría, oye, pero este viene en burrito. O no le hace, Él es el Hijo de Dios. Sentían inspirados a hablar por lo que habían entendido. Y sin duda alguna el Espíritu Santo confirmando sus vidas. Pero había otro grupo dentro de la ciudad, de los que no habían salido, de los que no lo habían oído quizás, y esta gente abiertamente, usted ve que en el verso 10 del capítulo 21, gente preguntaba, ¿quién es este? Imagínense, gente preguntándole a la primera gente que iba entrando, ¿quién es este? Una pregunta directa. Y la gente respondía, y noten, ¿quién era esa gente? No era cualquier gente. Dice, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Para que esta gente contestara eso, conocían lo que Zacarías, lo que Isaías y muchos habían hablado. ¿Cuántos estamos entendiendo? Porque aunque muchos, como dije, se olvidaron de hacer su tarea y no hablaron las generaciones, bendito sea el Señor, siempre hay un remanente. Hubo algunos que continuaban, dicen amén. Y solo le doy un dato de los algunos que quedaban. Por ejemplo, desde cuando María y José trajeron a presentar a Jesús al templo,
usted va a encontrar que ahí en el templo había una mujer viuda, Ana, la profetisa. ¿Dicen amén? Y ella esperaba ver eso y lo vio, gloria a Dios. Y el sacerdote Simeón lo vio. A eso me refiero. Que la gente que contestaba, los que esperaban, los que habían leído que vendría aquel niño que nació de la Virgen, que fue anunciado, y cómo entraría en un burrito a Jerusalén, esa gente que lo había leído lo esperaba. Cuando lo ven, tienen una confirmación, este es. Y por eso cuando él le pregunta, ¿quién es este? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cuántos se gozan por ello? Entonces nos damos cuenta inmediatamente, el que está preguntando quién es, no sabe quién es. ¿Por qué no sabe? Porque no leyó las profecías. Porque asistía al templo, pero el templo de nada servía ya entonces. Y ahorita lo voy a comprobar. Porque ya la gente, como dijo el profeta también Isaías, cada cual se apartó por su camino. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Segunda pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es que en aquel tiempo nadie podía decir. Por eso yo pregunto en estos días de vez en cuando, ¿para quiénes se ha manifestado el brazo de Jehová? Y pues levantamos las manos todos, dicen amén. Algo que los antiguos no pudieron ya decir, porque escogieron sus vidas diferentes. Así que estamos encontrando en este capítulo 21 que ya una vez que el Señor entró y la gente se le respondió, entonces derechito al templo. Esto está mejor que Hollywood, hermano. Se va a quedar en to be continuo, ¿cómo dicen? Sí, los miro bien así emocionados. Y Dios los bendiga por ello. Pero aquí se va a quedar así. Solo les voy a dar datos para que sigan estudiando. Entrando, triunfal, ¿por qué? Porque una vez que entró, y los que le adoraban sabiendo quién era, y los que no sabían preguntaban quién es, entró. Orden. Entró a Jerusalén. No se fue a ver las reliquias de Salomón, ni se fue a lugares. ¿Sabe a dónde se fue? Derechito al templo. ¿Por qué al templo? Porque ahí es donde se habían perdido las instrucciones de Jehová. Y ahí es donde estaba todo torcido. Y llegó para limpiar. Póngase de pie, por favor. El miércoles vamos a ver cómo esto se inicia en un orden de Dios. Y entonces Semana Santa y Domingo de Ramos no es solo fiesta ni cultura, sino es enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? El Señor entró y miró y se llenó de ira, de celo. E inmediatamente se armó una cuerdita de 3 o de más cuerdas y ¡zas! Acabó con la vendimia. Describe el templo como un swap meet moderno de hoy. Un mercadeo tremendo dentro del templo. Así que lo dejamos así pendiente. ¿Dicen amén, hermanos? Y gócese porque hay cosas que vamos a ver que posiblemente usted no se ha dado cuenta, pero son de orden. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Señor, tu palabra es una palabra, Señor, que no solo llega a nuestros oídos, pero a todo nuestro ser. Sacude nuestras vidas mismas, Señor, y lo hace no para hacernos daño, sino para limpiar nuestras vidas precisamente y poner un orden, hacer un cambio de bendición, de beneficio. Te doy gracias, Señor, porque todavía tú sigues haciendo entradas triunfales a nuestras vidas, a nuestros corazones. Todo el hombre y mujer que pregunta quién es, y le decimos, los que hemos tenido la experiencia, le decimos quién eres.
ellos también te reciben, Señor. Y ordenas y cambias toda la razón de vivir. Esta tarde te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Y gracias por el momento que viene de convivio. Gracias por el amor y el cariño de nuestros hermanos, la iglesia local. En nombre de mi familia, Señor, de mi persona, gracias a la iglesia, Señor, pero gracias a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos despedidos, hermanos?